análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Estamos de nuevo con ustedes en esta mañana de domingo. Ahora sí comenzó el frío bogotano, ¿no? Uy, sí, señor. Y con ello vienen los resfriados, entonces hay un montón de gente con virus. No, está el tema de la influenza alborotada. Paremos dos señoras aterradas, ¿no? Aquí dos señores no de me vaya a pegar gripa, dos si señores tiene. de los de parque Sí. aquí aterrados. Mire, no, pero me dicen, ojo, que porque este tema suena muy centralista. No es solo en Bogotá. En Medellín los aguaceros. Sí, esta semana lloviendo. nos decían que en Cali En ha Cali. llovido muchísimo. En el sur del país, en Nariño, pues hay emergencias ya invernales, en Caquetá, en la costa Caribe también empezó a llover, es decir, empieza la temporada de lluvias. Sí, señor, que tiene su lado bueno, ¿no? La necesitamos. Sí, la iba a decir, el alcalde de Bogotá dijo que producto de las lluvias y producto del ahorro, muy posiblemente en abril se puede levantar el racionamiento de agua. Como también hay lluvia de opiniones, de críticas. Tormenta. Sí, pero también de números por cuenta de la guerra comercial de Trump. Dice, por ejemplo, varios, este fin de semana, articulistas en los medios de los Estados Unidos, que el presidente Trump, entre muchas guerras y entre muchas batallas que ha emprendido en el poquito tiempo que lleva, que parece una década. Sí, lleva 40 días y parecen 2 años. Parecen 3 años. Esta guerra comercial le va a salir muy cara. Dicen los que saben, en medios como el New York Times, como el Washington Post, que no es propiamente antitrumpista, pero dicen, ojo, porque lo que va a generar adentro de Estados Unidos en materia de precios va a ser muy difícil de revertir en el mediano plazo. Es muy interesante porque la expectativa alrededor de esto es global, la entrada en vigencia de esos anunciados aranceles, que pues no es sorpresa, él lo dijo desde campaña. En el caso de Colombia, puntualmente, Juan Roberto sabe que sí nos impacta y por eso hay mucha expectativa, y dependerá, dice la Cámara Colombo-Americana, del monto del aumento. Entonces le doy unos datos. Un análisis precisamente que realiza AmCham identifica 144 partidas arancelarias en las que Colombia produce de manera más competitiva frente a China, 43 frente a Canadá y 37 frente a México. Y pues de acuerdo a ese estudio, lo que dice la Cámara es que esos productos pertenecen a sectores estratégicos para el país: los agricultores, textiles, manufacturas, productos químicos, plásticos y bienes de valor agregado, que verían una afectación por cuenta de esta guerra de los aranceles. Todo es globalizado, todo está interconectado, pero sin duda la noticia en la semana tiene que ser esa guerra, que además que sí, que no, que le pongo aranceles a México, que entran en vigor, que ya no, que espero un mes más, en pausa. Pero a Canadá le pongo aranceles. El señor Trudeau, el primer ministro canadiense, dijo, ¿sabe qué es lo que quiere Trump? Anexar Canadá. Él quiere anexar Canadá, lo mismo quiere hacer con Europa, en fin, con China, la guerra comercial. Bruce McMaster, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, pues conoce como nadie este tema y sobre todo lo más importante, nos ayuda a nuestra audiencia a entender los efectos que tiene al final del día en nuestras vidas. Doctor Bruce, como siempre, un gusto, gracias por atendernos. No, gracias por la invitación, Juan Roberto y María Camila. Muchísimas gracias por haberme invitado el día de hoy. Si usted quisiera definir este póker, este juego de cartas de Trump, ¿cómo lo definiría? Pues yo creo que vale la pena hacer un poco de historia, Juan, porque la gente tiene que entender de dónde venimos y de qué estamos hablando. Y yo diría lo siguiente: históricamente los países han colocado aranceles o han colocado impuestos a las importaciones porque han querido proteger a sus industrias locales. Esa fue la tendencia, digamos, durante los años 60, durante los años 70, inclusive principios de los 80. En los años 90 nace una nueva teoría que dice, no, esos aranceles no están permitiendo que los países y los productores sean suficientemente competitivos. Entonces vamos a tratar de bajarlos, vamos a tratar de abrir las fronteras y vamos a permitir que los productos fluyan libremente. Eso tuvo una gran virtud, y fue que para los consumidores las cosas comenzaron a ser más baratas. Entonces quien tiene algunos años en Colombia se acordará que en Colombia había muchas cosas que no se podían comprar porque eran realmente prohibitivas, y eran prohibitivas porque había esos impuestos a las importaciones, porque traerlos era difícil. Bueno, el mundo vivió una época relativamente larga, de unos 20 años de apertura, y resulta que apareció nuevo esta idea de que uno debería tratar de proteger la industria
industria local en cada uno de los países por la vía de tener, digamos, eventualmente aranceles. Y es la teoría y la doctrina con la cual llega el presidente Trump. El presidente Trump dice, el mercado norteamericano ha comprado muchas cosas y históricamente es el mercado que más demanda, donde están los consumidores con mayor capacidad adquisitiva. Nosotros quisiéramos, como norteamericanos, que esos productos se produjeran dentro de los Estados Unidos. Usted quiere venderle a Estados Unidos, la invitación es que venga y monte su planta acá. Y por eso crean esa idea de que uno puede generar esos aranceles. Pero lo que pasa es que las medidas no son automáticas. Uno no monta el arancel e inmediatamente crece una fábrica, o se genera una fábrica, o se genera un conocimiento al interior de un país. Entonces, digamos, con esto sobre como antesala, él llega con la idea de que el gran valor que tiene Estados Unidos es su potencial de compra, su capacidad de compra, la capacidad de generar gran demanda, y que el país que quiera tener buenas relaciones con Estados Unidos es un país que debería, digamos, pensar en la forma de producir productos en los Estados Unidos, de favorecer la producción de empleo en los Estados Unidos, y que si eso no es así, entonces se le van a imponer los aranceles. Con esto dicho, apareció como un rosario muy grande de potenciales amenazas alrededor de cuáles eran los aranceles que se iban a producir. Lo que más le molesta a él realmente es la producción de productos, sobre todo de origen chino, que terminen llegando allá, de origen directo o indirecto, porque él habla, por ejemplo, de la gente que tiene fábricas en sus países, que son fábricas de propiedad china, y dice, señores, si ustedes no hacen un esfuerzo grande por producir en Estados Unidos, le vamos a poner aranceles. Y ahí arranca esa guerra, así arranca, y así es como se termina implementando. Esa guerra tiene un problema, como casi todas las guerras, y es que cuando usted hace la amenaza, usted tiene una capacidad de negociación, pero si usted dispara las armas y usted dispara los misiles, usted ya no tiene capacidad de negociación, y los misiles pocas veces tienen reversa. Entonces, cuando ya se imponen los aranceles, cuando ya se imponen las normas, es bastante difícil echarlo para atrás, y al final en las guerras termina perdiendo todo el mundo. Esto significa que cuando él impone los aranceles, por ejemplo, a Colombia en aquel famoso domingo 26 de enero, y Colombia le dice, digamos, el presidente de Colombia le dice, yo también le voy a poner aranceles, pues afortunadamente llegamos solamente a la etapa de la amenaza y no se dispararon los misiles. Si se hubieran disparado esos misiles, tendríamos en este momento un problema gigantesco en Colombia, porque no pudiéramos exportar. Tendríamos un problema gigantesco. ¿Cuánto hubiera resistido la economía colombiana, doctor Ruz? Muy poco, Juan Roberto, porque le voy a contar, la economía colombiana no solamente compra y vende cosas a los Estados Unidos, sino que además dependemos de las remesas que nos envían los colombianos hacia acá, que son cerca de 14.000 millones de dólares al año, más de 1.000 millones mensuales que además reciben las familias colombianas en Colombia. Súmele usted a eso que Colombia tiene una deuda externa de cerca de 200.000 millones de dólares, de los cuales cerca de 130.000 son del Estado y el resto son de los privados, y entonces eso significa que esa deuda no sabemos qué hubiera sucedido con ella si se hubiera acelerado, o se hubieran aumentado los intereses, o se hubiera encarecido la deuda, o o nos hubieran obligado a pagarla más temprano. Tenemos adicionalmente toda la historia de las divisas, y cuál es el precio del dólar y en qué nivel estamos. Y luego hay otra cosa que también es importante para los colombianos, que es el tema de las visas, que también nos habían amenazado con que nos iban a poner visas o nos las iban a quitar las visas a los colombianos, o por lo menos en un momento dado a los funcionarios públicos. Entonces, la verdad es que la economía colombiana hubiera resistido muy, muy poco eso. Colombia, solamente para que los oyentes lo tengan presente, cerca del 30% de nuestras exportaciones llegan a los Estados Unidos. Sí. Y nosotros de nuestras importaciones importamos por ahí 2.000 millones de dólares más de los que exportamos, de manera que ahí tenemos una gran cantidad de productos que no son solamente productos finales, sino hay una gran cantidad de productos intermedios. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el maíz con el cual se produce el alimento para las vacas, para las gallinas, para los pollos, hubiera terminado teniendo un incremento inmenso en términos del costo. Por lo tanto, nos hubieran costado mucho más los huevos, los pollos, el cerdo, y la carne vacuna, digamos. Entonces, hubiéramos tenido también una inflación nosotros acá. Ahora, hay una pregunta que nadie ha podido resolver en este momento y que es la gran preocupación en los Estados Unidos, y ustedes lo mencionaron ahorita, y es cómo se incrementaría eventualmente el costo de vida para el ciudadano del común de los Estados Unidos si se imponen los aranceles. Porque todo crecerá, todo aumentará y los precios crecerán en todo sentido. Hay una estimación, por ejemplo, de que
quien quiera comprarse un carro importado en los Estados Unidos con los aranceles que se han puesto hasta ahora pudiera terminar teniendo que pagar entre $3.500 y $12.000 más por vehículo. Claro. Y eso pues el consumidor norteamericano seguramente lo va a resentir. En ese sentido, volviendo un poco a su reseña histórica, doctor McMaster, quisiera preguntarle por el tema de la guerra, cuando usted decía que cuando usted estalla una guerra ya después no puede evitar los efectos negativos al interior. ¿Cómo cree que esta guerra arancelaria puede pues impactar sobre Donald Trump y sobre los estadounidenses, en la línea de lo que usted nos está diciendo, que incluso puede terminar en un tema político de desaprobación para él? La gran pregunta es esa, María Camila. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el martes, que fue el discurso que el presidente dio frente al Congreso de los Estados Unidos cuando él hablaba del costo de los huevos. Sí. Uno decir el presidente que hace hablando del costo del huevo en el Congreso de los Estados Unidos. Habló de todo, pero habló de eso, digamos. Y la verdad es que lo mencionó es porque sí hay una sensibilidad muy grande en este momento dentro del consumidor norteamericano a temas de la canasta básica que eventualmente se están disparando. Él, digamos, en el caso específico del huevo, pues no hay el efecto, digamos, todavía no se debe a un arancel, pero lo que sí es claro es que si se llega a presentar un incremento, póngale usted el caso, por ejemplo, de las flores o el caso del café. Los norteamericanos son grandes bebedores de café, toman mucho café, es el mercado más grande de café del mundo. Sí. Si de un día para otro el café vale el 20% más, pues claro que el incremento va a ser importante. Si una taza de café costaba cualquier cosa $5, va a costar ahora $6, y eso le va a terminar generando, por supuesto, un efecto grande al consumidor. En los Estados Unidos la gente, hay una inmensa sensibilidad a la inflación, porque a diferencia de nuestros países, ellos no han vivido inflaciones grandes. Las inflaciones de ellos son siempre del 4, del 5, del 6% cuando es muy alta. Nosotros hemos vivido inflaciones del 40%. Entonces, si se presenta una inflación del 20%, por ejemplo, ahí no hay teflón que valga, doctor Bruce. Es decir, ahí por más bravucón que sea, no le funciona. Sí, doctor Bruce, tal vez una cosa final, con ese vaivén esta semana, porque finalmente terminando la semana el gobierno Trump, el mismo Trump dijo, no hay aranceles vamos a extender la prórroga para imponer aranceles a la mayoría de productos de México y Canadá, a los que ya le había, excúsenme la expresión, clavado aranceles. Esta indefinición en los mercados internacionales que genera. Claro, genera una gran cantidad de dudas, y es que solamente para que tengamos una idea, entre México, Canadá y China le venden a los Estados Unidos cerca de $1 billón, realmente $1.000 millones en productos que ellos compran. Esto significa que hay una gran cantidad de cosas que se pueden ver eventualmente afectadas. Varios de los secretarios o ministros, como decimos nosotros en Colombia, pero el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el secretario de Desarrollo, dijeron desde el principio de la semana, vamos a tener que ver con gran detalle cuál es el efecto sobre la inflación, porque sí estamos preocupados. Claro. Como resultado de eso, yo creo el presidente Trump con habilidad, y yo creo que es lo correcto, dijo no, vamos a hacer como una especie de suspensión, de moratoria durante un mes, nos vamos a dar hasta el 3 o el 4 de abril. Ya empiezo a ver que el tema no es tan fácil. Claro, es que el tema no es fácil, porque es un poco lo de disparar los misiles. A ustedes la amenaza les sirve, pero cuando tiene que disparar el misil ya se metió en el problema, ¿sí? Claro. Que eso es justamente lo que le estoy diciendo. Yo creo que los Estados Unidos tienen un poder de negociación alto, grande con el tema de los aranceles, y seguramente lo va a seguir utilizando, y yo creo que lo va a utilizar además para definir quién es su aliado y quién no, y en eso, digamos, hay una gran señal para América Latina, en el sentido de que a América Latina le toca tomar una decisión alrededor de con quién quiere trabajar y a quién quiere considerar su aliado, y la pregunta que está, por supuesto, en el mundo de la geopolítica es si usted quiere ser aliado de Estados Unidos o usted está pensando en China. Es decir, esa es la pregunta que se va a terminar planteando. Y aquí la frase del presidente fue en el premio a los empresarios en presidente Petro. Presidente Petro fue, miren hacia otros lados, no hacia el norte. Hacia el este, dijo él, veamos hacia el este. ¿Y a qué se refería? Pues nosotros tenemos al este dos cosas, el Pacífico y Asia. Entonces, calcule usted. Pues ahí está. Pues doctor Bruce, una mirada muy interesante de un tema que suena lejano, pero mire cómo termina afectándonos a todos. De verdad, como siempre, un gusto. No, pues por el contrario, Juan Roberto y María Camila, gracias por la invitación. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, aquí en Sala de Prensa Blue. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.